Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Un día más aquí en nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. Damos comienzo, como cada noche, compartiendo un poquito acerca de la actualidad del coronavirus. Y es que estamos frente a la tercera ola aquí en nuestro país y estamos siendo testigos de cómo está creciendo de una manera exponencial los contagios y cada día pues se van cerrando poblaciones y vemos cómo va creciendo el número de contagiados. Así que tenemos que seguir orando y cuidándonos y corriendo con paciencia esta carrera que todavía parece que está un poquito larga de cruzar. Estamos contentos porque hoy se da comienzo a nivel mundial lo que se llama la Semana de Oración Unida, la Semana de Oración de la unidad de todos los cristianos. Y van a estar orando en estos días, a partir de hoy, en muchos lugares del mundo, por la unidad de todos los cristianos. Así que vamos a hacer nuestro oficio esta semana con algunas oraciones para unirnos a esas personas en todo el mundo, diferentes iglesias que lo van a hacer en todo el mundo, y nos unimos a través de estas oraciones. Así que tendremos nuestras oraciones propias de nuestra Iglesia Española Reformada Episcopal en nuestro oficio vespertino, tomado del oficio mozárabe, pero vamos a tener un poquito también de oraciones de las que se hacen a diario. Ahora después, en un momentito, explico un poquito más. En el WhatsApp de la parroquia nuestra tenemos la liturgia a seguir para que podáis seguirla más fácilmente. Y como es el primer día, yo la voy a explicar conforme la vamos haciendo. Lo primero de todo es comenzar en oración. Vamos a poner en las manos del Señor estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Padre, en esta noche te agradecemos infinitamente porque podemos acercarnos a ti con la confianza de que sabemos que tú nos has prometido que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Así que creemos que tú estás en medio de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, con todas las personas que se conecten para participar de este oficio en cualquier momento. Señor, queremos presentarte antes que nada esta semana unida de oración, pedirte por todas las iglesias, recordando tus palabras, las palabras del apóstol Pablo a los Efesios cuando les dice que tú, Señor, te presentarás una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Como decimos en el credo, creemos en una sola iglesia, una iglesia santa, una iglesia católica, una iglesia apostólica. Señor, te pedimos que tú pongas en nuestros corazones de todas las iglesias este anhelo de unidad por el que tú ya oraste diciendo, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Te presentamos, Señor, este oficio de esta noche pidiendo que tú nos animes, nos inspires y nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así comenzamos, como cada noche, y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Damos lectura ahora a la manera en que se introduce esta semana por parte de todas las iglesias, diciendo las siguientes palabras. Hermanos y hermanas en Cristo, este año el lema elegido para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, por la comunidad de Grancham en Suiza. Se trata de una comunidad de unas hermanas que viven
como hemos dicho en Suiza, que vienen de la iglesia reformada, pero que hacen un trabajo ecuménico a través de retiros, encuentros espirituales muy interesantes. Ellas han sido las encargadas de escoger, digamos, la dinámica de las oraciones, escoger las oraciones y escoger también las lecturas bíblicas de la semana. Juntos han ayudado, colaborando de otras iglesias también, un comité que se ha formado, pero ha sido desde esa comunidad que ha surgido la iniciativa a la que se le han pedido que lo hagan. El lema, por tanto, en esta semana, hermanos, se titula Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Es el gran deseo de Dios expresado por Jesús, que retornemos a Él y permanezcamos en Él. Él nos espera incansablemente con la esperanza de que unidos a Él en el amor, daremos frutos de vida para todos. No le demos la espalda al otro por miedo a la diferencia y veamos solo lo que nos separa. Escuchemos cómo Cristo nos llama a permanecer en su amor y dar fruto en abundancia. Vamos a tener 3 momentos de oración a continuación, recordando la llamada de Cristo y retornando a su amor, poniendo de nuevo al Señor en el centro de nuestra vida, porque el camino de la unidad comienza en la intimidad de nuestra relación con Dios. Permanecer en su amor fortalece nuestra búsqueda de unidad y reconciliación con los demás. Dios abre nuestros corazones hacia aquellos que son distintos a nosotros. Este es un fruto importante, el regalo de sanar las divisiones que existen dentro de nosotros, entre nosotros y en el mundo. En paz, oremos al Señor. Señor, tú eres el viñador que nos cuida con amor. Tú nos llamas a ver la belleza que hay en cada sarmiento unido a la vid y la belleza de cada persona. Pero a menudo nosotros, Señor, tememos la diferencia, nos centramos en nosotros mismos, se desvanece nuestra confianza en ti y la enemistad aumenta entre nosotros. Ven, Señor, y dirige de nuevo nuestros corazones hacia ti. Concédenos vivir de tu perdón para que podamos caminar unidos, alabando tu nombre. Amén. Decimos ahora una letanía de alabanza que dice así. Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra, gloria a ti. Te alabamos en medio de este mundo y junto con todos los pueblos de la tierra. Te alabamos en medio de la creación y junto con todas las criaturas. Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra, gloria a ti. Te alabamos desde el sufrimiento y las lágrimas. Te alabamos desde nuestras esperanzas y éxitos. Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra, gloria a ti. Te alabamos desde nuestros lugares de conflicto y malentendidos. Te alabamos desde nuestros lugares de encuentro y reconciliación. Tú que nos has llamado para alabarte desde esta tierra, gloria a ti. Te alabamos desde nuestras desavenencias y divisiones. Te alabamos desde la vida y la muerte y desde el nacimiento de un cielo y una tierra nueva. Tú que nos has llamado para alabarte desde esta tierra, gloria a ti. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia con un corazón contrito, confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos ahora, hermanos, todos juntos y decimos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad
y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lectura en el día de hoy al Salmo número 103. Es el salmo que van a leer hoy en esta liturgia que están haciendo por todo el mundo. Y vamos a leerlo, un salmo precioso que dice de la siguiente manera. A mí me encanta este salmo. Curiosamente no sabía que era de David, pero veis que cada vez que digo me encanta un salmo, aparece que era de David. Estoy enganchado a los salmos de David. Dice así el salmo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar al estudio que tenemos cada noche, os voy a dar una cita, aunque la tenéis escrita en la liturgia que os envié. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Es el texto bíblico de la semana unida de oración de todos los cristianos. Así que podemos ahí leer el Evangelio en casa, y al final de la liturgia vienen todas las meditaciones, textos bíblicos de cada día. Después vamos a ver al final cuál es el del lunes, el de hoy. Pero ahora vamos a tener nuestra enseñanza de cada noche. Estamos ahora mismo, voy a comprobarlo, que no me lo sé de memoria. Estamos, para que os hagáis una idea, es nuestro estudio número 35. Este estudio creo que ya ha batido el récord, como no podía ser de otra manera. Estamos haciendo una aproximación histórica a Jesús, por lo cual estamos aprendiendo muchos datos y muchas cosas interesantes,
Y en el tema de hoy vamos a hablar de Jesús como el mártir del reino de Dios. Recordar que estábamos hablando de Jesús como conflictivo y peligroso y por qué lo apresaron y le dieron muerte. Y estábamos hablando precisamente el último día acerca de esa última cena especial que Jesús celebró con sus discípulos y que Él nos mandó que recordásemos y que conmemorásemos y reviviéramos como un sacramento. Tenemos que decir con respecto al tema que empezamos que realmente después de esa última cena Jesús apenas disfrutó de unas horas de libertad. Y es que hacia la medianoche fue apresado por la policía del templo en un huerto situado en el Valle del Cedrón, al pie de los montes de los Olivos, a donde se había retirado a orar. Todos recordamos ese lugar, el huerto de Getsemaní. Un hombre que condenaba públicamente el sistema del templo, como dijimos el otro día, y que hablaba ante los judíos venidos de todo el mundo sobre un imperio, la Basilea en griego, que no era el de Roma, no podía seguir moviéndose libremente en ese explosivo ambiente que suponían las fiestas de la Pascua. Recordar que el ambiente era explosivo porque se juntaban judíos de la diáspora de todo el mundo, de muchísimos lugares, y al juntarse de tantas partes del mundo, sentían esa unidad de ser el pueblo escogido de Dios y como que se encendían los ánimos, como que se animaban unos a otros. Era como que al verse ellos esa realidad de pueblo, aunque estuviera dispersado por muchos otros pueblos, era lo que les hacía sentirse con posibilidades, ensoñaciones de pensar que podían vencer al imperio romano. Y claro, ahí aparece Jesús hablando de otro imperio, la Basilea de Dios, frente a la Basilea del imperio romano. Bueno, nos surge la pregunta, ¿podemos saber qué es lo que le ocurrió en los últimos días de Jesús? En los últimos días, ¿qué es lo que le ocurrió? Tenemos un dato, recordar que estamos haciendo una aproximación histórica desde una perspectiva de los historiadores. A veces los historiadores no concuerdan con el dato bíblico y a veces hay cosas que a lo mejor se les pasa porque no lo pueden mirar desde el punto de vista de la fe y eso a veces hace que se nos escapen cosas. Ahora después vamos a comentar alguna de ellas. Pero ellos dicen, tenemos un dato seguro. Jesús fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el gobernador Poncio Pilato. Eso lo dice Tácito, el célebre historiador romano. Es un dato seguro. Lo mismo afirma Flavio Josefo, el cual dice lo siguiente. Él dice, Jesús atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Estos datos coinciden con lo que ya sabemos por los evangelios, que son nuestras fuentes cristianas principales. Se podría resumir de esta manera. Jesús fue ejecutado en una cruz, la sentencia fue dictada por el emperador romano y hubo una acusación previa por parte de las autoridades judías. Solo Jesús fue crucificado. Nadie se preocupó, esto es un dato curioso tener en cuenta, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero nadie se preocupó de eliminar a ninguno de sus seguidores, solo Jesús. Tener en cuenta que en otras rebeliones, por decirlo de alguna manera, no solamente mataban al cabecilla, también mataban a la gente del grupo que pillaban. En el caso de Jesús pensaron que solo necesitaban que muriera Jesús. Muriendo Jesús era suficiente. Esto significa, analizándolo de un punto de vista histórico, que Jesús fue considerado peligroso porque con su actuación y mensaje estaba denunciando de raíz el sistema vigente. Pero ni las autoridades judías ni las romanas lo vieron como un cabecilla de un grupo de insurrectos. De ser así, habrían actuado, como he dicho antes, contra todo el grupo. Para ello bastaba con eliminar al líder, pero había que hacerlo aterrorizando a sus seguidores y simpatizantes. Nada podía ser más eficaz que su crucifixión pública ante las muchedumbres, recordar que estaban allí para celebrar la Pascua y que pudieron
contemplar o ver el espectáculo de lo que pasó con Jesús. Sabemos por los evangelios que se nos hace una narración muy detallada de la pasión de Jesús. Desde el punto de vista de los estudiosos y los eruditos, hablan de lo siguiente. Al hablar desde un punto de vista histórico, ponen sobre la mesa un pequeño problema. El problema es que no podemos saber quiénes fueron o han podido ser los testigos directos de los hechos. No sé si lo habéis pensado esto en alguna ocasión, porque los discípulos huyeron a Galilea. Las mujeres pudieron observar algo a cierta distancia y ser testigos de los acontecimientos públicos, pero ¿quién pudo saber cómo se desarrolló la conversación entre Jesús y el sumo sacerdote? O el encuentro con Pilato. Probablemente los primeros cristianos tendrían noticia del curso general de los acontecimientos, esto desde el punto de vista histórico, pero no de los detalles. Por otra parte, otra de las cosas que ellos comprueban es que el relato de la pasión no es parecido al resto de los relatos evangélicos, en el sentido de que el resto de los relatos evangélicos están compuestos por pequeñas escenas y además de ser pequeñas escenas, son episodios transmitidos por la tradición. Sin embargo, en los relatos de la pasión lo que encontramos es una composición larga, de hecho ocupan bastantes capítulos de cada evangelio, una composición larga que describe una sucesión de unos hechos que se engarzan unos con otros, o sea, llevan como una correlación, y eso les hace pensar a los estudiosos que se trataría entonces de una redacción realizada probablemente por escribas que van a narrar la pasión buscando además en la Sagrada Escritura el sentido profundo de los hechos. Lo que se observa en el trasfondo del relato no sería tanto la transmisión de unas tradiciones, sino más bien el trabajo dedicado de unos escribas expertos en buscar en el Antiguo Testamento textos que pudieran apoyar el sentido profundo de los hechos. Bueno, esto lo dicen los historiadores. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de la fe, a uno se le pueden ocurrir varias opciones, aunque los evangelios no lo digan. Por ejemplo, ¿qué tal si cuando Jesús resucita y se pasa hasta 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca de las cosas del reino de Dios, como dice el libro de Lucas, el mismo Jesús pudo contarle a sus discípulos tanto la conversación que tuvo con Caifás como la que tuvo con Pilato? ¿Podría ser eso posible? Yo pienso que perfectamente. No digo que lo sea, pero pudiera haber sido, seguro que sí. Podría darse otras posibilidades. Posibilidades de gente cercana a otras personas que sí fueron testigos. Por ejemplo, José de Arimatea, el hecho de que él se viera con la posibilidad de pedir bajar el cuerpo de Cristo y llevarlo a enterrar, implica que el hombre tenía, vamos a decir, cierto enchufe con los altos mandatarios de los sacerdotes para que le dieran el visto bueno. Es decir, José de Arimatea no sería un don nadie que está pidiendo un favor, sino todo lo contrario. Era una persona importante. Personas cercanas que pudieron haber sido testigos, que pudieran conocer a José de Arimatea, podrían haberle contado a José de Arimatea cómo fueron los hechos que no se vieron así. Aunque yo personalmente, yo considero que lo más fácil de todo, lo más sencillo de todo, es que en Cristo mismo les contara qué era lo que había pasado. Es lo que más lógica tendría. Pero claro, nos encontraríamos con un problema para los historiadores, y es el problema de la resurrección, que ellos consideran de una manera espiritual y no física, es decir, lo explican de un modo casi como que uno lo que piensa es casi como que fue un invento de los apóstoles o de los primeros discípulos, que no fue algo real, algo que se pudiera tocar, palpar, sino que fueron más bien visiones o imaginaciones, etcétera. No hay muchas maneras de enfocar la resurrección por parte de los historiadores, menos asumir
que Cristo pudo resucitar, como lo cuentan los evangelios. Por otra parte, tenemos que darnos cuenta de que evidentemente los historiadores están haciendo sus análisis con una mente del siglo XXI y desde esa mente del siglo XXI tratan de buscar hipótesis que le pueda satisfacer a su sentido científico del siglo XXI, pero se nos olvida que los hechos no sucedieron en el siglo XXI, sino en el siglo I, por lo cual una de las primeras reglas de cualquier exégesis es podernos situar en cuanto al mensaje de a la gente a la cual fueron hechos esos escritos, o sea, que entendieron ellos cuando les escribieron estas cosas, ¿no? Porque fue escrito para ellos en primer lugar, no para la gente que vivimos en el siglo XXI, fueron escritos para la gente del siglo I en primer lugar. Y una vez que entendemos eso, a la hora de interpretar, tendríamos que decir, bueno, ¿y en el siglo XXI qué podemos aprender? Esa sería la segunda o el segundo escalón en una interpretación correcta, una exégesis correcta de la palabra. Bueno, lo cierto y verdad es que lo que sí podemos decir es que el incidente del templo del que hablábamos el otro día va a ser el que precipite la actuación contra Jesús. No se le arresta inmediatamente porque no, vamos a decirlo así, no les convenía hacerlo en ese momento para no provocar un altercado multitudinario. Pero el sumo sacerdote no se va a olvidar de Jesús. De él parte muy posiblemente esa orden de detención, ya que él estaba facultado para tomar medidas contra los alborotadores en el recinto sagrado. Eso entraba dentro de su competencia. Así que, además, tener en cuenta que los que irrumpen en el huerto de Gesemaní son precisamente las fuerzas de seguridad del templo, no los soldados de la torre, los soldados romanos de la Torre Antonia. Van armados y el objetivo es apresar a Jesús para conducirlo ante el sumo sacerdote Caifás. Al parecer, las fuerzas del templo recabaron ayuda para identificar a Jesús y sobre todo para localizarlo y prenderlo de una manera discreta. Y para ello se usaron, nos cuentan los evangelios, de Judas Iscariote, quien era, ya sabemos todos, uno de los 12 y fue el que lo vendió. Al ser detenido Jesús, los discípulos huyeron asustados a Galilea, por lo que se quedaron en Jerusalén las mujeres. Ahí estaban las mujeres. Esas mujeres sí que eran discípulas del Señor, pero en las buenas y en las malas. Un ejemplo a seguir. Bueno, tampoco, por otro lado, quiero que consideremos la huida de los discípulos como una pérdida de la fe en Jesús. Más bien fue una reacción instintiva de querer salvar su vida. Pero no por eso pensemos que es que de pronto dejaron de creer en Jesús. Ellos siguieron creyendo en Jesús. Entonces Jesús fue conducido a la casa de Caifás, que era, en ese momento, en los años 30, era el hombre fuerte de Jerusalén. Porque no solamente era el sumo sacerdote que gobernaba el templo y la ciudad santa, sino la máxima autoridad del pueblo judío disperso por todo el imperio. El sumo sacerdote en aquella época se habría convertido en algo así como una especie de rey judío que gobernaba todo el imperio, o sea, no el imperio, sino todo el pueblo judío esparcido por todo el mundo. Era el que presidía el Sanedrín, el que representaba también al pueblo de Israel frente al poder supremo de Roma, y se sabe que fue un hombre profundamente hábil. De hecho, se casó con una hija de Anás, el anterior sumo sacerdote, que le habría permitido emparentar con esa familia sacerdotal que era la familia más poderosa de Jerusalén. Sería incluso contando con la ayuda de su suegro que él llegaría a ser nombrado por Valerio Grato, en el año 18 después de Cristo como sumo sacerdote. Así que cuando después de 8 años Grato le sustituye Poncio Pilato, Caifás va a conseguir que lo vuelvan a confirmar por el nuevo prefecto para continuar en su cargo hasta que ambos serían destituidos en el año 36 por Vitelio, el gobernador de la provincia romana de Siria. Habían pasado 18 años. Ningún otro
lograría mantenerse durante tanto tiempo en su cargo de sumo sacerdote bajo el mandato de Roma. Eso ya nos habla algo de quién era este hombre, este sumo sacerdote. Y es que detrás de Caifás se movía un poderoso clan que dominó la escena política y religiosa de Jerusalén durante toda la vida de Jesús. La familia de los Anás, en hebreo los Benjanín, estamos hablando de Anás, el fundador, que había sido también sumo sacerdote durante muchos años. Fue nombrado por Quirino el año 6, al inicio de la ocupación romana. Dejó su cargo en el año 15, pero no por eso perdió su influencia y poder. Es decir, en la sombra seguía teniendo un grandísimo poder. Fue amigo personal de Valerio Grato y de Poncio Pilato. Ya esto nos habla bastante de lo que estamos diciendo. O sea, él no era el sumo sacerdote, pero era muy amigo de Poncio Pilato. Así que logró que 5 de sus hijos, un nieto y sobre todo su yerno, José Caifás, lo siento por los José, pero Caifás se llamaba José. José. Menos mal que está también San José, el esposo de María, porque si nos quedamos con el José Caifás, menudo chasco nos llevamos, ¿verdad? Bueno, el clan sacerdotal de los Anás dejó en la tradición judía el recuerdo de una familia rapaz, que utilizaría toda clase de intrigas, de presiones, de maquinaciones para acaparar los cargos más influyentes y rentables del templo, para su casa, para sus miembros. Los Benjanín eran la familia más poderosa y opulenta de la aristocracia sacerdotal. Por eso sus principales miembros vivían en el barrio residencial de los sacerdotes, en la parte alta de la ciudad, que no estaba muy lejos del palacio donde residía Poncio Pilato cuando él estaba en Jerusalén. Históricamente hablando, se ha descubierto y se ha reafirmado que cada vez hay menos dudas de las buenas relaciones y estrecha colaboración que existió entre Caifás y Pilato. Tenemos que tener en cuenta que los sumos sacerdotes eran seleccionados por el prefecto, no por su piedad religiosa. Esto nos llama la atención. Grandes cargos sacerdotales escogidos no por la piedad religiosa, sino por su disponibilidad para colaborar con Roma. Es decir, cuestión política, religiosa poca, política y dinero. Por su parte, los sumos sacerdotes procuraban por lo general plegarse a una prudente colaboración que les permitiera mantener durante largo tiempo mantenerse en el poder. Y el caso de Caifás es el mejor ejemplo de todo. Fijaros, no reaccionó a favor del pueblo en ninguna de las ocasiones en que éste se levantó airado contra las acciones de Pilato. Primero, esto lo hemos dicho en alguna ocasión, por haber introducido los estandartes imperiales en la ciudad santa. Y después, esta no la sabíais seguramente, cuando se apodera Pilatos del tesoro del templo para construir un acueducto. Se mete con los soldados en el templo y arrambla con todo el dinero que hay para construir un acueducto, sin pedir permiso ni nada de nada. Caifás, de manera hábil, logró sortear los conflictos y mantenerse en su cargo junto a Pilato. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió esa última noche que Jesús pasó en la tierra detenido por las fuerzas de seguridad del templo? La verdad sea dicha, hay que ser honesto. No es nada fácil reconstruir los hechos porque, vamos a decir la verdad, los evangelios nos ofrecen versiones a veces muy diferentes. En general, los relatos dan la impresión de que fue una noche confusa. Por otra parte, es posible que tampoco los evangelistas conocieran con precisión las relaciones existentes entre los sacerdotes dirigentes, los ancianos, los escribas y el Sanedrín. De hecho, uno de los argumentos desde el mundo judío, precisamente, para, en cierta manera,
quitarle credibilidad a los evangelios es precisamente porque las cosas que se dicen no tienen nada que ver con sus leyes judías. Y tienen razón. Tienen razón. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sí podríamos concluir es que hubo una confrontación entre Jesús y las autoridades judías, que lo habían mandado a arrestar, y que el sumo sacerdote Caifás y la clase sacerdotal dirigente tendrían un papel destacado. Las investigaciones más recientes han aproximado sus posiciones hacia una reconstrucción básica de los hechos. Fijaros, según Marcos, el Sanedrín se reúne durante la noche y condena solemnemente a Jesús por haberse proclamado Mesías e Hijo de Dios y por haberse arrogado la pretensión de venir un día sobre las nubes del cielo, sentado a la derecha de Dios. Su actitud, según el relato, provoca el escándalo del sumo sacerdote, que grita horrorizado. Aquel pobre hombre que está allí atado ante ellos no es el Mesías ni el Hijo de Dios, es un blasfemo. El veredicto del Sanedrín es unánime, reo de muerte. En realidad, desde un punto de vista histórico, pareciera que la comparecencia de Jesús no fue ante un Sanedrín judío. De hecho, probablemente en los tiempos de Jesús existía una institución parecida al Sanedrín que se nos describe años más tarde en el libro judío de la Misná, pero ciertamente no tenía poder de dictar sentencias de muerte y mucho menos de ejecutarlas. Hoy sabemos que Roma nunca dejaba esta competencia, a la que llamaba ius gladii, en manos de autoridades locales. Por otra parte, el proceso ante el Sanedrín, tal como aparece en los evangelios, contradice lo que dice la Misná también, porque cuando describe el funcionamiento del Sanedrín dice que las reuniones están prohibidas en días festivos o preparatorios, que no pueden celebrarse de noche y que han de tener lugar en el atrio del templo, no en el palacio del sumo sacerdote. Claro, si nos paramos a pensar desde ese punto de vista, estaríamos diciendo, no se podía hacer en día festivo, era día festivo, no se podía celebrar de noche, lo hicieron de noche, había que hacerlo en el atrio del templo, no lo hicieron en el atrio del templo, o sea, hay varias cosas que no cuadran. Entonces, lo que se puede decir es que no fue una sesión oficial del Sanedrín, y mucho menos un proceso en toda regla como marcan o marcaban las autoridades judías, sino más bien habría sido una reunión informal de un consejo privado de Caifás para hacer las debidas indagaciones y precisar mejor los términos en que se podía plantear la acusación ante Pilato. Eso cuadra mejor con lo que pudo ser. Una vez detenido Jesús, lo que preocupa es poner a punto la acusación que llevarán por la mañana al prefecto romano. Es necesario reunir en su cargo cosas que sean merecedoras de la pena capital. No es posible saber quiénes estuvieron esa noche interrogando a Jesús. Probablemente estaríamos hablando de un grupo restringido en el que, por supuesto, Caifás tiene un papel destacadísimo como sumo sacerdote en ejercicio, su suegro Anás como antiguo sacerdote y jefe del clan y otros miembros de la familia. La decisión de eliminar a Jesús parece estar tomada desde el comienzo. Desde el comienzo. De hecho, en los evangelios vamos viendo cómo hay versículos que dicen y desde entonces querían matar a Jesús. Desde entonces. No es una cosa, no es una novedad, pero estaban esperando un motivo para poderlo hacer. ¿Cuáles son los motivos reales que mueven a este grupo de dirigentes judíos a condenarlo? En ningún momento se habla de su actitud ante la Torá, su crítica a las tradiciones de los mayores, la Torá oral, o su acogida a los pecadores, o las sanaciones realizadas en sábado. Este tipo de cuestiones había sido motivo de conflicto y discusión entre Jesús y algunos sectores fariseos, pero ningún grupo judío tomaba medidas contra otros grupos, digamos, para defenderse o para defender posturas diferentes a las tuyas, ¿no?
En este consejo de Caifás no toma parte el grupo fariseo. Este es otro dato a tener en cuenta. Lo que realmente preocupa para esta gente son ni más ni menos que las repercusiones políticas que pueda tener la actuación de Jesús. En el relato se nos dice que Jesús es condenado por blasfemo al haberse proclamado Mesías, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Pero aquí entran de nuevo los historiadores y empiezan a decir cosas como que esos títulos cristológicos constituyentes del núcleo de la fe en Jesús era el lenguaje cristiano expresado en los años 60 y estamos hablando de los años 30. El título Hijo de Dios en la cultura monoteísta del pueblo judío es un título mesiánico, pero todavía no expresa explícitamente el significado que adquirirá más tarde cuando los cristianos empiezan a confesar la condición divina de Jesús. Tampoco se le condena por su pretensión de ser el Mesías esperado. Daros cuenta de que el mismo Jesús en los evangelios, cuando le preguntaban acerca de su mesianidad, o no respondía o respondía de manera ambigua. Ni afirmaba ni negaba, ni decía que sí ni decía que no. Entonces, ¿qué ocurre? De hecho, no se conoce históricamente el caso de ningún pretendiente mesiánico juzgado en nombre de la ley o considerado como blasfemo contra Dios. Hay ejemplos históricos. Fijaros, en el año 132 después de Cristo, un tal llamado Bar Cosiba se presentó como el Mesías para liderar el levantamiento contra Roma y fue reconocido solemnemente por otro rabino muy famoso de su época, el más prestigioso en ese momento, llamado el Rabí Akiva. Si alguien se presentaba como Mesías, la idea es esta: podía ser aceptado o rechazado, pero no se le condenaría como blasfemo. Es decir, en el mundo judío no existía eso. De hecho, los que le están interrogando, ninguno está pensando que Jesús sea el Mesías. Y hasta el día de hoy lo dicen los judíos, que no creen que Jesús fue el Mesías. Ellos más bien lo plantean como un falso profeta que se está convirtiendo en un peligro para todos. Repito, presentarse como Mesías no era un motivo de blasfemia. Pero algo que sí podía ser políticamente explosivo, que podía acusarlo contra Roma, era su actitud en la capital amenazando la estabilidad del sistema. Volvemos otra vez. El ataque al templo. Cada día están más de acuerdo los historiadores en decir que posiblemente fue la causa principal de las autoridades judías contra Jesús y la razón decisiva de su entrega a Pilato. Fijaros que desde los tiempos de Jeremías se ve que el templo es intocable. Las autoridades reaccionan siempre violentamente contra los que se atreven a atacarlo. Fijaros que a los 30 años de la ejecución de Jesús ocurrió en Jerusalén un episodio que nos arroja mucha luz acerca de lo que pudo pasar con él. Nos informa Flavio Josefo, justo antes del estallido de la primera gran revuelta contra Roma, que apareció un hombre extraño y solitario, llamado Jesús, hijo de Ananías. Este hombre comenzó a recorrer las calles de la ciudad santa gritando de día y de noche y diciendo las siguientes palabras sin sentido: voz de oriente, voz de occidente, voz de los cuatro vientos, voz que va contra Jerusalén y contra el templo, voz contra los recién casados y contra las recién casadas, voz contra todo el pueblo. Eso iba diciendo este hombre 30 años después. A lo mejor iba advirtiendo lo que iba a pasar. A lo mejor de verdad que sí era un profeta. Lo cierto es que algunos dirigentes judíos le detuvieron y le castigaron. Pero al no lograr silenciar sus gritos, lo entregaron a Albino,
el gobernador romano, quien mandó azotarlo cruelmente sin lograr que el hombre respondiera a sus preguntas. Finalmente lo mandó soltar teniéndolo por un loco. Ese hombre, Jesús, hijo de Ananías, ni tenía seguidores ni predicaba programa alguno. Podríamos decir, hoy diríamos, en el siglo XXI era un personaje un poquito friki. Pero a pesar de todo, los dirigentes de Jerusalén no dudaron en detenerlo y entregarlo a la autoridad romana. El asunto de Jesús de Nazaret liderando un grupo de seguidores e invitando a entrar en el reino de Dios, de hecho es mucho más grave. Su actuación contra el templo es una amenaza para el orden público, lo suficientemente preocupante como para entregarlo al prefecto romano. Porque las cuestiones relativas al templo no dejaban indiferentes a los romanos, como si se tratara de simples asuntos religiosos internos entre los judíos. El prefecto conocía muy bien el peligro potencial que encerraba cualquier alteración del orden en Jerusalén, sobre todo en el clima de la Pascua y en la ciudad repleta de judíos, como hemos dicho antes, que venían de todas partes del imperio. Así que podemos decir, hermanos, que ese consejo de Caifás, con nocturnidad y alevosía, como diríamos hoy en términos jurídicos, nocturnidad y alevosía, es el que tomó la resolución de entregarlo a Pilato. Es casi con toda seguridad que es el prefecto romano el que lo ejecutará como alguien perturbador del sistema o del orden establecido, que haciendo eso se convertía en alguien indeseable para el sistema establecido, llámese esa aristocracia sacerdotal que gobernaba Jerusalén y la diáspora y que ganaba muchísimo dinero con eso, o llámese a los responsables del Imperio Romano que habían invadido Palestina, Siria en este caso, y recordar que Palestina era una provincia de Siria. Habían invadido Siria y por lo tanto habían ganado a Palestina para el Imperio Romano. Ahí nos damos cuenta de que Jesús, a los que estaban arriba en este sistema del mundo, como dice el apóstol Juan, el príncipe de este mundo, que lo gobierna todo, el que gobierna el mundo, tuvieron un choque frontal con Jesús. Casi siempre hemos pensado que era el diablo el que quería terminar con la vida de Jesús, y es verdad. Y cómo Jesús venció a la muerte, pero también venció al diablo. Pero también la cruz y la resurrección de Cristo significan la victoria de Dios sobre el mundo. No solamente, hermano, es que Jesús vino por el amor del Padre para que todo el que creyera en Él fuera salvo. Dios Padre era consciente de que las cosas en el mundo no eran como a Él le agradaban, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. De ahí la decisión de que Cristo viniera. Así que el sistema del mundo, representado entonces de una manera particular en esa aristocracia sacerdotal y en esos políticos romanos, que tenían a Palestina como la tenían, con tanta gente pobre, para sostener la vidorra de unos pocos ricos, era un sistema que Dios decía: no me gustan las cosas así. Por eso Jesús comienza a predicar la buena noticia: el reino de Dios está llegando. Y siempre hay una confrontación del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Tengo metida en la mente una frase de un hombre de Dios diciendo, y con esto termino en esta noche la reflexión, diciendo: Dios siempre puede más. Y ahí tenemos a Cristo atado de manos, y como vamos a ver mañana, el juicio con Pilatos, los latigazos,
la ejecución en la cruz. Espero no soltar lágrimas porque lo estoy pensando ya y ya me estoy dando ganas de llorar. Pero cuando analicemos todo eso a partir de mañana, que no se nos olvide, Dios siempre puede más. A este Jesús que andó en el mundo haciendo bienes, haciendo cosas buenas, sanando enfermos, liberando endemoniados, enseñando, trayéndonos a la gente de regreso al Padre. Este Jesús, nuestro Dios, que venció a la muerte. Así que, hermanos, tenemos motivos más que suficientes para amar cada día más a Jesús. Que su pueblo sea como fue Jesús, el que confrontó las tinieblas y las venció. Que nosotros, hermanos, comandados por nuestro Jesús, podamos confrontar también el sistema del mundo, confrontar las tinieblas y traer la luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que creyere en mí no andará en tinieblas. Pero también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Que podamos ser luz e iluminar y recordar que una pequeñita luz puede iluminar mucha oscuridad. No hace falta tanta luz, una poquita luz, una velita como la que tenemos ahí detrás, pueden iluminar mucha oscuridad. Dios siempre vence. Amén. Seguimos con nuestra liturgia, decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora hacemos una oración de intercesión dentro de esta semana que estamos haciendo, diciendo, Dios de amor, tú que a través de Cristo nos dijiste, no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Tú que nos buscas y nos invitas a recibir tu amistad y a permanecer en ella. Enséñanos a dar una respuesta más profunda a esta invitación para crecer en una vida cada vez más plena. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Dios de vida, tú que nos llamas a alabarte desde la realidad de nuestro mundo, a reconocernos unos a otros como un regalo de tu gracia. Haz que tu amorosa mirada que reposa sobre cada uno de nosotros abra nuestro corazón para aceptarnos unos a otros tal como somos. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Dios que congregas, tú nos mantienes unidos como una sola vid en tu Hijo Jesús. Haz que su espíritu de amor permanezca en nosotros, en nuestros encuentros parroquiales, en nuestras reuniones. Concédenos que podamos celebrar gozosos tu presencia entre nosotros. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Dios del único viñedo, tú que nos llamas a permanecer en tu amor en todo lo que decimos y hacemos, acariciados por tu bondad, concédenos que seamos reflejo de tu amor en nuestros hogares y lugares de trabajo. Haz que podamos tender puentes que superen nuestras tensiones y discordia. La alegría de nuestro corazón está en Dios. Y después de haber orado de esta manera, como cada noche nos unimos a millones de cristianos que hacen esta oración por el mundo y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones por el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu.
por la tarde, de mañana, y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y al mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, terminamos en esta noche. En el día de hoy, la reflexión es sobre el versículo: no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Amén. Pues con este último versículo nos despedimos en esta noche. Cuídense mucho, que estamos con unos números muy altos con el coronavirus. Que el Señor nos proteja, el Señor nos cuide, el Señor nos guarde, y que mañana nos encontremos nuevamente aquí para encontrarnos entre todos, pero sobre todo encontrarnos con nuestro Jesús amado. Amén. Hasta mañana.